Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy hablaremos sobre la vida, sobre la obra de uno de los grandes periodistas que ha tenido México, Manuel Buendía. Lo haremos con otro periodista que lo conoció, que fue su amigo, que ha trabajado sobre la trayectoria de este enorme periodista, el maestro Miguel Ángel Sánchez de Armas. Y pues, querido maestro, bienvenido a este programa. Qué bueno que estás en Media 20.1. Es un honor, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Las nuevas generaciones, maestro Sánchez de Armas, no conocen a Manuel Buendía. ¿Qué podemos decir de la obra, del gran aporte que hizo este periodista? Pero eso es un fenómeno natural. Yo tengo varios semestres que no he encontrado a un solo alumno que tenga una referencia directa del trabajo de Manuel Buendía. Pero tampoco conocieron a Francisco Zarco, y tampoco conocieron a Lázaro Cárdenas, y tampoco conocieron a Reyes Heroles. Pero todos nos hemos beneficiado de la obra de estos mexicanos. Es decir, compatriotas que construyeron un sistema, que aportaron a una sociedad, que hicieron bloques que formaron el México en el que hoy vivimos y del cual disfrutamos en sus libertades, en sus posibilidades, en sus visiones del mundo y del futuro, pero que no los conocemos realmente. Esto pasa así. Pero lo que yo les digo a mis alumnos en las aulas desde hace muchos años es que el nivel de libertad de expresión que tenemos, que es indudable, es inobjetable, con todos los problemas que vemos todos los días, etcétera, 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 la libertad de expresión que tenemos en México es verdaderamente ejemplar. Es en parte debido, no absolutamente, por supuesto, sería un exceso decir que Manuel Buendía que gracias a él tenemos esta libertad, pero es debido en parte a su trabajo, a lo que él innovó en el trabajo de investigación, en lo que él hizo para renovar lo que llamamos el columnismo, en la entrega que tuvo para hacer una militancia, pero en favor de la verdad, en favor de los hechos, en favor de desvelar ante los públicos situaciones que de manera natural en cualquier gobierno, en China, en México, en Taiwán, en Cuba, en Haití y en Estados Unidos también, y desde luego en Rusia y en Ucrania y donde quieras, se prefieren mantener en reserva, cuando no totalmente ocultos. Manuel Buendía fue ejemplar y hoy en día tenemos una cauda, una estela de muy importantes analistas, columnistas, observadores que ayudan a aceitar los mecanismos de libertad de expresión que tenemos en México, que o fueron inspirados por él o en algunos casos fueron formados por él. Entonces, su trabajo es fundamental y deberíamos de conocerlo. En México tenemos un grave problema que yo digo de esquizofrenia histórica, que empieza en la primaria. No enseñamos bien la historia a nuestros jóvenes. Tenemos una enseñanza de la historia en donde unos están en el cielo al lado del Señor y otros están en el infierno a la diestra en el Averno, a la diestra del demonio, ¿no? Porfirio Díaz en el infierno y Juárez en el cielo. Eso es absurdo. Nuestra enseñanza de la historia debería pasar por un tamiz de que debemos entender las circunstancias en que se desarrollaron los hechos históricos, entenderlos. Uno dice, Porfirio Díaz fue un dictador, pues sí, sí fue un dictador. Lo que tenemos que saber es por qué fue este hombre. Un hombre bueno, un franciscano, en lugar de llamado Porfirio Díaz, hubiera construido los ferrocarriles, hubiera pagado la deuda externa, hubiera hecho el puerto de Veracruz, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que muy difícilmente, porque era un país terriblemente complejo, ¿no? En sus tiempos. Entonces tenemos que entender la historia. Y en el caso de Manuel Buendía, también tenemos que entender en qué momento de México se desarrolló como periodista. Por ahí tendríamos que empezar. Él
Manuel Buendía trabajó en diversos medios de comunicación, en varios periódicos, particularmente en una de sus etapas pues, más importantes, tenía una columna Red Privada, ¿no? Así se llamaba, en la que hizo revelaciones importantes sobre muy diversos temas de la corrupción, incluso del narcotráfico. Esta habría sido una de las razones, maestro Sánchez de Armas, por las cuales fue asesinado un 30 de mayo de 1984? No lo sabemos, yo creo que nadie tiene la respuesta a eso. Las posibilidades van desde una intervención de Estados Unidos, porque hay que de nuevo recordar en qué momento estamos viviendo: Contadora, Irán Gate, revoluciones en América Central, una postura de México muy clara respecto a América Central, un liderazgo de México que aún en ese tiempo era aún muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Buendía fue, no fue excepcional porque hubiera sido una persona dotada de recursos mágicos o apostólicos. Fue excepcional porque fue un hombre muy disciplinado, fue un hombre que se entregó totalmente a su oficio. Él tuvo dos grandes vocaciones: la magisterial. Él comenzó siendo maestro, maestro de primaria, siendo muy joven, era un muchachillo de 13 o 14 años en Zitácuaro, durante la Cristiada, cuando por sus capacidades, por lo aventajado que iba en la escuela, empezó a dar clases en escuelas particulares. Y la segunda fue el periodismo. Él pensaba que el periodismo además es un magisterio, es decir, el periodista tiene entre sus manos una enorme responsabilidad social, porque lo que dice al aire, lo que escribe y se publica, lo que leen los micrófonos de radioeducación, por ejemplo, llega a muchos auditorios, mueve a muchas personas. La responsabilidad profesional que se nos deposita en las manos es extraordinaria, es muy delicada y requiere de una enorme responsabilidad. Entonces él siempre fue periodista y siempre fue profesor. El día que lo mataron, el 30 de mayo del 84, él era profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya no iba a la escuela por razones de seguridad, pero recibía en su despacho a un grupo de alumnos a los que formaba durante todo el curso, dirigía tesis y daba conferencias. Él pensaba que un periodista es una de las profesiones, el periodismo es una de las profesiones más exigentes, porque es una profesión en donde la formación interna, la construcción interna, no tiene límites. Quien piensa que yo llegó a la cúspide de saberlo todo, pues en ese momento empieza el declive, ¿no? Porque después de una cúspide, el único camino pues es hacia abajo. Él nunca se vio a sí mismo como un protagonista o como un actor, como hoy vemos a veces con penosa frecuencia en el medio, ¿no? Que algunos colegas que son periodistas creen que en realidad son actores o son líderes sociales. Pero en fin, él se vio a sí mismo como alguien, como un depositario de la confianza popular. Entonces, desde sus inicios, curiosamente en el periódico La Nación del PAN, al lado e impulsado por el gran poeta avilés, don Antonio Avilés, ¿me trae el nombre? Jaime Avilés. No, Jaime es el periodista, que no tiene relación. Okay. No, bueno, ahora lo recuerdo. Un enorme poeta, hoy lamentablemente olvidado, ¿eh? Ya nadie lo recuerda, pero fue un poeta muy importante. Bueno, su obra sigue siendo muy importante, muy interesante. En el periódico La Nación y después en el periódico La Prensa, como reportero de policía. La Prensa era un periódico, pues, como al día de hoy, enfocado mucho, orientado mucho a la información que llamamos policíaca, que gusta y no, pero que es una de las fuentes de aprendizaje y de formación profesional más importantes para un periodista. Yo mismo fui reportero de policía ya en mis inicios, en el año 0, antes de que tú nacieras, por supuesto. No sé si antes que Mercedes, a quien no conozco, pero seguramente también. Y ahí llegó a cubrir la fuente de la presidencia, que en un periódico, estamos hablando de otro México, un México donde no había las estaciones de radio y televisión que hoy tenemos y las ofertas tan diversificadas, no había redes sociales, por supuesto, era un tiempo mejor en ese sentido, pienso yo. En un periódico, formarse en la fuente policíaca era importantísimo, porque ahí se desarrolla un sentido de investigación, un sentido de indagación, de ver más allá de lo que está enfrente de nosotros.
un periodista, decía don Manuel Buendía, debe ser un escéptico profesional, ¿no? Y utilizaba ese cliché que todos hemos escuchado, que pues es un cliché, pero no deja de ser medio simpaticón. Si tu mamá te dice que te quiere, ponlo en duda, investiga, reportea y después ya acéptalo, ¿no? Es un poco el sentido. Entonces desarrolló una carrera muy importante, pero después se enriqueció por la razón que tú mismo expusiste, de que la vida lo llevó a ocupar puestos públicos. Fue el encargado de comunicación en la Comisión Federal de Electricidad en tiempos de uno de los Martínez Domínguez, en el Departamento Central en tiempo de otro de los Martínez Domínguez, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en tiempos de Gerardo Bueno Sirión. Pero el hecho de haber estado en funciones oficiales, lo que le permitió a don Manuel fue tener un balcón adicional para tener una visión mucho más, como algunos de mis alumnos dicen, holística, palabreja, rimbombante, que nadie sabe qué quiere decir, pero que suena bonita, ¿verdad? Que quiere Suena decir bien, suena completo, bien. pues, ¿no? Una visión completa de esta compleja profesión en la que estamos. Pero en 1900, al término del régimen de Echeverría, él decide regresar al periodismo y retomar la columna que había comenzado en la prensa con el seudónimo de Héctor Juvenal, que fue Red Privada. La red privada, para quienes nos ven, es algo que creo que ya no se usa, era la red telefónica que se usaba en el gobierno central o en los gobiernos estatales para que el más alto funcionario se pudiese comunicar con todos sus colaboradores de una manera directa, sin pasar por la telefonía local, ¿no? Red privada. Entonces tiene mucho sentido, tiene sentido de confidencialidad, información precisa, información importante, información relevante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya creo que bastante reseña de lo que fue don Manuel Buendía. Red Privada llegó a ser la columna más leída en la segunda mitad del siglo pasado. Y Manuel Buendía fue, sin duda alguna, el periodista más importante y más leído en la segunda mitad del siglo pasado. Pero por varios factores. Uno fue su propia formación. Oye, maestro, tenemos ya que hacer una pausa, pero pues justo después de ella nos platicas de estos diferentes puntos, estos aspectos de por qué fue relevante. Así que no se vaya porque también queremos saber qué ha ocurrido con este caso que todavía, pues aparentemente sigue impune desde entonces. No sé si el maestro Sánchez de Armas tenga información al respecto, pero es muy importante, independientemente de ello, seguir conociendo parte de lo que fue la vida de este enorme periodista, Manuel Buendía. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Y hoy estamos hablando de un enorme personaje, Manuel Buendía, uno de los íconos del periodismo en México, uno de los periodistas que logró también crear una escuela, sobre todo en el periodismo de investigación, a través de esta columna de Red Privada. Maestro, y me comentabas antes del corte que Red Privada pues era un nombre interesante porque sí se refiere a esta línea, ¿no?, que tenían estos funcionarios públicos. Él tenía información exclusiva, pero aparte esta valentía de publicar temas que quizás algunos de ellos son los que justo lo colocaron pues en esta situación de riesgo de su profesión, en una época en la que pues estaba dominado el periodismo por el poder político, el partido único, el presidencialismo. Los lectores de periódicos de los 80, Gabriel, en la mañana la pregunta era, ¿ya leíste Buendía? Claro. Era así. Pero también, ¿por qué fue tan leído? Tenemos que recuperar un cambio muy importante que se estaba dando en aquellos años y que hoy también no hemos estudiado a fondo. Yo quisiera un alumno que quisiera hacer una tesis sobre eso, que fue la descentralización de la información. Cuando Manuel Buendía sale de CONACYT y decide dedicarse de tiempo completo a recuperar su columna, aclarando que el tiempo que fue jefe de prensa y director de comunicación nunca dejó de ser periodista. O sea, no se hizo funcionario, no se hizo burócrata, con el respeto debido a la importantísimo desempeño profesional que tienen todos los burócratas.
sino que llegó a innovar. En la CFE, cuando fue, no recuerdo exactamente cuál era el nombre de su puesto. Algo así como director de información, ¿no? Las relaciones públicas, información, tenían unos nombres así medio Sí. rebuscados. Él creó en la CFE, la editorial de la CFE, cuyos libros técnicos y cuyas revistas siguen siendo hoy ejemplares. Nadie la ha repetido. Por cierto, la de hoy de ninguna manera se le acerca. Revistas, manuales, manuales técnicos para los ingenieros, conferencias, seminarios de formación, entender qué es la comunicación, para qué le sirve a una empresa tener un sistema depurado, eficaz de comunicación, pues para hacer mejor su trabajo en el centro, al interior de la sociedad que está financiando el trabajo de esa empresa. En el departamento central no puedo hacer mucho porque estuvo muy poco tiempo. Recordemos que a los pocos meses de estar ahí tuvo lugar el episodio del halconazo, que por cierto lo pilló el día de su santo, que era el que él celebraba, en una comida con colaboradores y con algunos periodistas amigos, y él renunció de inmediato. Él se quedó un par de días nada más para entregar la oficina y renunció. En el CONACYT, cuando fue convocado por Gerardo Bueno Sirión, que fue donde yo lo conocí, por cierto, él desarrolló la primera propuesta de comunicación científica y tecnológica ordenada que teníamos en México, que tuvimos en México. La revista Ciencia y Desarrollo, hoy, 40 años después, sigue apareciendo, disminuida ciertamente, hay que decirlo, pero sigue apareciendo. Pero esa revista la hicimos don Manuel y yo en su oficina, bueno, no solo él y yo, pues con el equipo que él reunió. Don Manuel llevó el tema de ciencia y de tecnología a las páginas de los periódicos, en donde antes no tenían espacios. Empezó en El Día, en donde él había sido muchos años colaborador, con la ayuda de Enrique Ramírez y Ramírez, que era el director, que le dio un espacio, porque nadie pensaba si los editores no pensaban que la ciencia y tecnología le interesara a nadie, a los lectores de los periódicos. Sin embargo, estaban equivocados, como lo vemos en los grandes rotativos del mundo el día de hoy, que tienen secciones importantes dedicadas a la ciencia y la tecnología. La llevó al Canal 11, tuvimos un espacio de ciencia y tecnología en Canal 11, hubo un departamento de cine encargado a Héctor Cervera, que en paz descanse. En aquel entonces, Anita, que ahora es una productora muy prestigiada en el 22, en el 11, y independiente, y en fin, en la edición de libros, en el apoyo a revistas científicas. En aquellos años, la revista Naturaleza de la universidad, yo creo que era de las pocas especializadas en temas de ciencia y tecnología, en este caso de la biología y las ciencias naturales, y don Manuel entonces procuró apoyos para que las revistas especializadas en temas de ciencia y tecnología se pudieran publicar en universidades, en agrupaciones, en asociaciones, etcétera, etcétera. Es decir, por donde quiera que él pasó como funcionario, también innovó. No se dedicó a ser jefe de prensa, a hacer boletines y a apapachar a los colegas, sino que se dedicó a ampliar los horizontes comunicacionales en donde quiera que él estuviera. Pero regreso a lo que propuse hace un momentito. En aquel tiempo, don Manuel sale de CONACYT, retoma su columna primero en El Sol de México, ahí es objeto de una censura, la muda El Universal, ahí le censuran otra columna también, porque está a punto de revelar un negocio multimillonario de compra de tractores entre el gobernador Augusto Corro de Sinaloa y el secretario de Educación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, no recuerdo el titular. Se impide la publicación, él logra que se publique en Proceso, que empezaba, Raimundo Riva Palacio la publica en Proceso, y finalmente aterriza en Excelsior. Pero paralelamente tiene lugar un fenómeno interesantísimo que es la aparición de la Agencia Mexicana de Información, fundada por don José Luis Becerra, un extraordinario hombre a quien también quien tampoco hemos reconocido su labor. José Luis Becerra, en una empresa comercial, legítima, pero comercial, decide empezar a comprar columnas, artículos, informaciones, reportajes y demás, generados en la capital de la República, en un país como México,
que es el pináculo de la centralización política y social en el planeta, yo creo. Bueno, debe haber otros más, pero aquí somos de una gran, por razones históricas, además muy explicables. Entonces, la prensa nacional, entre comillas, pues es la prensa nacional y los demás pues son los periódicos disque de provincia, que no hay tal, ¿verdad? Son estatales. Y hay grandes periódicos, mucho mejores que muchos de la capital, ¿no? En todo el caso de don José Luis se empieza a distribuir las columnas de la capital en periódicos de los estados. De tal suerte que la columna de Manuel Buendía se comienza a publicar en casi 60 periódicos del interior. El interior es la capital de la República. Sí, sí, claro. Sí, de los estados, de los estados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto, Gabriel, es un fenómeno que de veras amerita una tesis de licenciatura, por lo menos, rompe el espinazo a un sistema de control, de censura, que había sido muy exitoso en el Estado mexicano hasta ese momento, antes del Internet, cuando apenas el telefax empezaba, cuando el teletipo era la gran red de comunicación. Porque cuando Buendía quiere publicar en la Universal la columna sobre Toledo Corro, y se la censuran porque se enteran en gobernación de que va a pasar eso y le ordenan al director, al dueño de la Universal que no la publique, bueno, pues no se publica y él busca otra manera y se enteran algunos cuantos. Pero ¿qué pasa cuando publicas una columna en casi 60 periódicos en todo el país? Esto ya no es posible. Entonces provoca un cambio al interior del gobierno y provoca un cambio importantísimo en la relación entre los medios y el Estado mexicano, que transforma el panorama, la topografía de los medios, pero también las maneras en que el Estado se relaciona con los medios. Lo que vemos hoy todos los días en las mañanas con el presidente López Obrador en su programa es, yo no sé si él lo haya visto así, pero tiene un hilo de conducción a lo que pasó en aquel año. Es decir, una manera de brincarse a los sistemas de control privados o públicos tradicionales y llegar directamente a las audiencias. Eso tampoco era nuevo, eso lo descubrió Roosevelt cuando fue gobernador de Nueva York, antes de ser presidente de Estados Unidos, con sus primeras pláticas junto a la chimenea, que después Lázaro Cárdenas retomó en la Hora Nacional. La Hora Nacional es una hija directita, claro, de las charlas junto a la chimenea, ¿no? Entonces, en ese sentido, don Manuel fue un gran aportador a los mecanismos de la comunicación, si no solo la columna. No fue un académico en el sentido que hoy les atribuimos. Era un profesor muy respetado, muy exigente, ¿no? Días pasados hablaba yo con nuestro querido amigo Arriola de la jornada. Federico Arriola. No, si le digo Federico Arriola me mata. No, al director de la edición, caray, qué barbaridad. Bueno, con un querido amigo, esto lo pueden acordar, que fue su alumno y que me dijo claramente cuando yo entré a sacarse Manuel Buendía, yo no sabía quién era ese señor. Cuando terminó el semestre yo sabía que yo quería ser periodista, pero además sabía por qué quería ser periodista. Claro. Tú platicas con los exalumnos de don Manuel, no hay uno solo que no te diga que no lo tocó, que no lo movió, que no le abrió los ojos. Yo mismo, yo soy un ejemplo mondo y lirondo de formación, que gracias a él entendí que no, ser reportero no era tener una chamba y ganar dinero y hablar con el presidente y entrevistar al secretario y viajar gratis y no pagar hoteles en las giras internacionales. Eso está bien, uno conoce todo el mundo. Sí. No, hay una enorme responsabilidad social atrás de esto. Entonces, esta responsabilidad, sumado al enorme, al magistral manejo del idioma, que José Emilio Pacheco en un artículo extraordinario en Proceso describió en el trabajo de Buendía como uno de los hallazgos de Buendía, de que el idioma es realmente una herramienta de transformación, pero que él ejercía conscientemente, hizo de él periodista tan leído, y el respeto a sus lectores. Don Manuel tenía como máxima decir que nunca había que escribir algo sobre una persona
que uno no le pudiese decir cara a cara en un, claro, encuentro personal, ¿no? Oye, maestro, ya casi se nos termina el tiempo, de hecho ya prácticamente estamos en los últimos segundos, pero ¿qué ha pasado en el minuto que nos queda con respecto a los autores intelectuales, materiales? Digo, sabemos de que José Antonio Zorrilla y otros actores, pero ¿realmente se llegó al fondo del asunto o ahí se quedó? En la historia de la humanidad no ha habido un caso de un periodista asesinado que se haya aclarado satisfactoriamente, y de Manuel Bonilla no va a ser la excepción. Tenemos el caso de George Polk, asesinado en la bahía de Salónica en 1948, en circunstancias muy parecidas a las de Buendía. Incluso hay un premio George Polk hoy que se entrega cada año en Estados Unidos, y no se sabe. En el caso de Buendía, pues hubo una cosa formal, un juez decidió que había un culpable intelectual que se fue a la cárcel, que fue el señor Zorrilla. Que hubo ningún culpable material, que fue el señor Moro Ávila, que también se fue a la cárcel. Que hubo otro sospechoso, ¿no? ¿Perdón? El Choco le llamaban. El Chocorrol. Exacto, al Moro, sí. Sí, el Moro pues salió de la cárcel, bueno, no, Moro Ávila salió, cumplió una cosa. Es decir, hubo indizados, hubo personas que un juez determinó que habían sido responsables, cumplieron cadenas en la cárcel y demás. ¿Esto aclara qué pasó? Yo digo que no. Ahora, ¿qué pasó? No lo sé. Y yo creo que no lo vamos a saber jamás. Bueno, maestro, pues nos dejas enormes enseñanzas. Ahí están las recomendaciones del maestro Miguel Ángel Sánchez de Armas. Sigamos la obra y el ejemplo de Manuel Buendía. Muchas gracias, maestro Sánchez de Armas, por acompañarnos en Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Mercedes. Gracias al auditorio. Gracias a Radio UNAM. Felicidades, por cierto, ¿no? A Radio UNAM, perdón. Están cumpliendo años, ¿no? Y Radio UNAM, que cumplió justo 85 años. Sí es. Muchísimas gracias, maestro. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.